Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy es el primer domingo del año 2026. Por consiguiente, mucha gente hace promesas, se imagina cosas nuevas, quieren hacer innovaciones y algunos hasta se comprometen a hacer una dieta cuidando más de su salud también. Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre el pecado, algo que todos tenemos que escoger nuestro camino. Entonces esa es la pregunta que debe resonar en cada mente. ¿Cuál es mi camino? ¿Qué camino es el que escojo o escogí? Y si lo continúo en él. De acuerdo a la palabra de Dios, el pecado es una cuestión de muerte o de vida. Pero todo depende de nosotros. Y es lo que va a determinar si sigues viviendo y en dónde, en la eternidad con Dios o en el infierno, o que equivale a la muerte. La muerte ya vimos que es la separación. Vayamos a nuestra primera lectura en Ezequiel 18:20. Y nos dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos está diciendo Dios en este verso? Primero, que el que tiene pecado, sabemos que el pecado es no llegar a la meta, no llegar a donde debemos llegar, a ese punto en donde Dios nos ha puesto delante y nosotros nos desviamos fácilmente, ya sea bajo cualquier tentación o caída en el camino, etc. Cuando tenemos pecado voluntariamente, tenemos pecado involuntariamente en nuestros corazones cuando venimos a este mundo, hasta que recibimos a Jesús y Él nos limpia de pecado, nos dice la palabra. Entonces, aquel que no tiene a Jesús sencillamente está muerto, quiere decir que está separado de Dios. El Hijo no va a llevar el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. Quiere decir que uno no va a tomar el pecado del otro, porque el Padre o el Hijo pueden haber recibido el camino y la enseñanza de Jesucristo, y es lo único que nos va a salvar de ese pecado, nos va a limpiar. Así como la justicia del justo, la justicia que nos da a través de Jesucristo, nos da Dios Padre, quiere decir la rectitud de Jesús la tomamos cuando lo recibimos en nuestras vidas. Dios la imputa en cada vida. Estamos justificados delante de Él, ya no tenemos más condena. Así, el que no ha recibido es todavía impío, es aquel que rechaza a Jesús y va a continuar en su pecado. Entonces, sencillamente nos está dando a entender lo mismo que dijimos en la introducción. Es cuestión de vida o muerte, y cada uno es libre de decidir cuál de los dos lo escogemos. Nuestra segunda lectura está en Isaías 59:2, en donde nos habla de que Dios está separado de nosotros por nuestros pecados o iniquidades. Nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente que Dios no va a estar presente ni se va a manifestar en donde hay faltas. Y peor todavía cuando no queremos escuchar su palabra, no estamos dispuestos a corregirnos o que Él nos corrija y seguimos insistiendo en nuestros propios deseos y pasos en este mundo. Queremos hacer lo que nuestra voluntad quiere, que nuestros deseos y corazón desean, que nuestra carne nos llama y no lo que Dios quiere que hagamos. Esto ya hablamos anteriormente, es lo que nos ha separado y nos mantendrá separados de Dios, porque Dios no puede habitar en donde hay pecado. Entonces estamos viendo que la responsabilidad es individual, de escoger lo que tú quieres. A nadie podemos echar la culpa, que por él, que por ella, que porque hicieron, que porque me influenciaron. No hay a nadie que echar la culpa, es tu propia decisión. Y Dios obviamente actúa sobre la decisión que tú haces y no sobre la de otros, o tus padres, o tu familia. Sin embargo, Dios presenta su justicia y su misericordia constantemente. A través de los años, a través de la Biblia, de la historia bíblica, vemos constantemente que está pidiendo el retorno a Él de la humanidad. Y está dando muchas oportunidades. Siempre nos alerta, nos advierte que si seguimos el camino de Él, nos ofrece bendiciones, nos ofrece milagros, nos ofrece un camino sobrenatural con Él. Pero el humano, ya lo vemos, siempre es terco. Nunca va a recibir sino para su provecho, para su conveniencia. Constantemente da un paso, pero dice, ¿qué gano con esto? No, depende de lo que voy a recibir, es que si lo doy o no. Con Dios no podemos hacer ese tipo de canje, ese tipo de ganga, o tratar de conseguir, o ganarle. Dios conoce los corazones de cada uno, sin tener que hablar mucho, y mucho antes de que nosotros nos demos cuenta, o tengamos las ideas en nuestras mentes, Él ya las conoce. Gloria a Dios. Y entonces lo único que Él pide es que la persona que tiene esa maldad del pecado, que no lo ha recibido a su hijo aún, venga al arrepentimiento y que pueda tener la vida que Él ofrece. Esa vida sin pecado, esa vida en su presencia, y que es la que nos va a libertar. Entonces vemos que el pecado viene a ser como algo que no se puede erradicar si lo comparamos con el COVID-19 o con la gripe. Es un virus, pero es un virus que entra en tu sistema y en cada célula de tu cuerpo, pero no lo podemos erradicar individualmente. No es una cosa que vas a pagar una cantidad de dinero o voy a trabajar para este sentido de librarme del pecado. Es una plaga global que afecta a toda la humanidad sin excepción y lamentablemente devora familias, trae divisiones entre individuos, trae corrupción, codicia y ambición, envidia. Cuando lo mantenemos y actuamos en él, peor todavía, porque ¿qué ocurre? Adormece tus sentidos. ¿Qué ocurre cuando están tus sentidos adormecidos? Ya no eres sensible a la voz de Dios. Estás entercado en otro camino y no escuchas la voz de Dios. Es una pandemia entonces
global como la que vimos no hace mucho del COVID-19. Lamentablemente, esta pandemia, la humanidad no se da cuenta de su existencia, que ha sido desde el primer momento que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén a la tierra, al mundo, porque el mundo lo gobierna el diablo, Satanás, el enemigo, el adversario, el nombre que le quieras poner, pero no, Dios se lo entregó al humano, a Adán, y el diablo, porque Adán pecó, el diablo lo capturó. Y ahora Él es el que gobierna toda la humanidad. Mucha gente dice, no, pero a mí no me afecta nada, yo estoy bien como estoy, no necesito a Dios. Claro, el diablo tampoco no te molesta porque vas de la mano con Él, brazo a brazo. Pero esta plaga se continúa esparciéndose por todo el mundo. Y lo peor es que no hay cura, ni hay vacuna para eso. En la Biblia tenemos el tema de la lepra. Sabemos que la lepra siempre ha sido representada como la manifestación de pecado, ya sea en la persona o en la familia. Pero ¿qué es la lepra? Y vamos a compararla con el pecado, para poder entender realmente, porque muchas veces nombramos la palabra, ha sido tan mal usada, que no se entiende exactamente lo que es. Entonces, la lepra empieza primero con tus extremidades y ataca las terminaciones nerviosas, lo que hace que ya no tengas sensibilidad. Si tú no sientes, si te golpeas, te hieres, te haces daño, constantemente te vas a lastimar el cuerpo. Luego, ¿qué pasa? La circulación empieza a tener problemas, ya no entra la sangre a toda área que debería entrar, a toda célula, ya no la alcanza. Y al no tener la circulación, al no tener la sangre, entonces esas áreas empiezan a secarse, porque la sangre, la vida, nos dice en Levíticos, para el cuerpo, pero ya no va a haber sangre y ya esas áreas empiezan a ser áridas, secas, y se convierte en muerte, áreas muertas. ¿Qué va a pasar? Esas áreas con el tiempo van a perderse, van a caerse de tu cuerpo, no van a sostenerse ya, no va a tener de dónde pegarse, alimentarse, y se van a ir quedando en el camino pedazos de tu brazo, los dedos, los pies, las piernas, etcétera, diferentes áreas en tu cara, y te deforman. Ya cuando Jesús caminaba llevando el evangelio a diferentes aldeas, también sanaba leprosos. Jesús lo conmovía siempre, tenía el amor en su corazón por la humanidad, y en toda necesidad, así como los leprosos delante, los sanaba y suplía toda la necesidad de la gente que venía a buscarlo. Él nunca nos va a echar fuera de su lado. Él nunca te va a decir no cuando lo buscas de corazón, no por interés. Es por eso, entonces, que esta lepra se compara con el pecado. Cuando alguien realmente viene buscando de Dios porque quiere conocerlo más, porque realmente su corazón está motivado por cualquier otra situación, ocasión o influencia, y de corazón honestamente lo buscamos, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces, el pecado, así comparado con la lepra, te dice, ya no tienes conciencia de lo que estás haciendo, si está bien o está mal.
Ya no te importa si las cosas que haces malas son realmente malas, grandemente. Ya no escuchas la voz del Espíritu Santo, dirigiéndote o diciéndote, no, por acá no, por allá. Pero no te importa, no escuchas. Y ya no te das cuenta entonces, porque ya no tienes esa conciencia, que cada vez te hieres más y más, te vas hundiendo, te vas cayendo, hundiendo más en el pozo, hasta que el pecado te vuelve irreconocible. Así como en la lepra se van cayendo pedazos de carne, el pecado va afectando toda tu alma, todo tu cuerpo, porque se manifiesta después en el cuerpo también. Entonces vemos que no es un problema de comportamiento el pecado, sino es un problema del alma, de la relación que tienes con Dios o no. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vemos el caso de un héroe, general de un ejército, del ejército de Siria. Era un hombre gentil, no era judío. Hombre condecorado, porque era general del ejército y que había ganado muchas batallas, era muy respetado por el mismo rey de Siria. Dirigió muchas batallas que ganó. Su nombre era Naamán. Pero ¿qué pasa bajo el uniforme de este hombre? A donde iba le hacían reverencia, todo el mundo lo conocía, tenía una reputación muy alta, muy buena, pero debajo de su uniforme tenía una condición, su cuerpo, que iba a dejar viuda a su esposa, que iba a dejar sin padre a sus hijos y hasta su propia vida iba a perderla. Y esa condición era que tenía lepra. Veamos en el verso 1 de Segunda de Reyes 5. Nos dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y ya hablamos que la lepra en el tiempo antiguo de la Biblia representaba pecado también. Sin embargo, en el verso 2 nos habla que en uno de esos ataques a Israel había llevado a su casa a una jovencita para que sirva a su esposa. En el verso 3, el profeta Eliseo vivía en Samaria. Samaria está al norte de Israel. Y esta niña que servía en su casa conocía de la reputación de este profeta, el profeta, ¿cómo se llama? Eliseo. Que Dios obraba poderosamente a través de él. Y sin dudar, la niña le dice al mismo general que vaya a buscar al profeta, que ella sabía que a través de este profeta él podía ser sanado. Él le cree y le va a hablar al rey de Siria, a quien servía. Entonces cuando le cuenta, el rey enseguida planea una estrategia militar. ¿Por qué y cómo? Obviamente es político, el rey, y siempre están en batallas entre las naciones aledañas especialmente. Ya había atacado a Israel porque sabemos que había tomado en una de estas batidas a la niña que le servía en su casa. Entonces piensa este rey de Siria, oh, si mi líder de esta reputación, este general, muere en esta visita al rey de Israel,
voy a tener oportunidad de atacar Israel nuevamente. Y ahora con la razón y la excusa de que algo le ha hecho a mi general. Sin embargo, le habla el rey a su general y le dice, anda, te voy a dar cartas para que vayas a mostrarte ante el rey de Israel. Y lleva muchos regalos. Y entonces en el verso 6 y 7 es donde nos dice eso exactamente. Pero al final del verso 6 veamos, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. Es lo que le está diciendo al rey de Israel, para que lo sanes de su lepra. Para que el rey lo sane de la lepra. Y el 7. Entonces, ¿cuál es la reacción del rey? Al leer las cartas, rasga sus vestidos y dice, soy yo Dios que mate y dé vida, para que este hombre, este rey de Siria, envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Es obvio que nadie podía sanar a nadie, solo Dios lo hace. Entonces lo que continúa es, considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Él se da cuenta de la estrategia militar y política del otro rey. Curiosamente, en este caso de este hombre de Naamán y Eliseo, Jesús también lo nombra. Lo nombra en Lucas, no vamos a ir para allá, pero para que sepa, en Lucas 4:27, cuando dice, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, solo Naamán, el sirio. El sirio era gentil, como lo dijimos, no judío. ¿Qué está dando a entender Jesús? Muchos leprosos hay en Israel, quiere decir que todos tienen la oportunidad de ser sanados, pero su orgullo, su deseo de sobresalir más que el resto, no aceptan la salvación que Dios les ofrece. Por eso es cuando dice, no todos son sanados, solamente el general Naamán fue sanado. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros tiene fe. Se necesita la fe para recibir tu milagro y la dirección que Dios nos pone. Entonces, continuando con nuestra historia, nos dice que Naamán va y se presenta ante el rey, pero el rey, al ver que él no iba a hacer nada, y Eliseo, el profeta Eliseo, se entera de lo que rasga sus ropas, es una acción de preocupación o de luto. Entonces le dice, mándamelo a mi casa, mándalo a donde yo estoy. Y él vivía hacia el norte de Israel, en Samaria. Al llegar, entonces, el general, con sus caballos, con todos sus regalos, a la casa del profeta, él piensa, el profeta me va a recibir como lo que yo soy. El gran general, con una reputación grande, reconocido, me va a dar reverencia, de repente me va a recibir con algo para comer, un cafecito, ¿verdad? Cosas que uno espera, o la alfombra roja. Resulta que cuando llega al sitio, el profeta Eliseo está haciendo cosas dentro de su casa y lo manda a su criado. Ya llegó la caravana con el general. Dile que vaya al río que quedaba un poco más allá y que se zambulla 7 veces. El profeta no salió a saludarlo. Lo que hizo que este general pues hierva en ira. ¿Cuántas veces nosotros nos envolvemos en pensamientos? Esto va a pasar así, o espero que ocurra de esta manera. Y
está bien lejos las cosas que ocurren de lo que nosotros esperamos o nos imaginamos. Porque Dios no trabaja de acuerdo a nuestra imaginación ni deseos. Dios trabaja de acuerdo a su justicia y para enseñarnos también lo que debemos reconocer. Y lo primero que debemos reconocer es la humildad. Cómo someternos a Él. Bajar la cabeza y aceptar. Porque este profeta era la voz de Dios. Le iba a hablar las cosas que Dios tenía preparadas para el general. Y lo manda a que se zambulla 7 veces, diciéndole que cuando salga, en el verso 13 al final, nos dice que se lave y serás limpio. Al final del verso 14, la carne de un niño y quedó limpio, en el número 7. Pero el hombre, siendo como era, decía, y este río tan sucio, teniendo otros ríos más limpios, yo me puedo bañar en mi bañera, yo me puedo poner en mi ducha, ¿por qué tengo que meterme a este río que es lodoso y no se ve ni en dónde piso? Sin embargo, cuando lo hace, él seguía con la lepra en la zambullida número 4, número 5, número 6, y todavía su lepra seguía afectando su piel. Pero cuando sale del agua en el número 7, nos dice, su piel quedó como la carne de un niño, completamente limpia. Como digo, no somos nosotros los que determinamos las cosas a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta lección? La obediencia. La obediencia a Dios. La obediencia a su palabra. Aquí el hombre, siendo este general, recibe y reconoce que es la voz de Dios a través del profeta, porque se cumplió lo que Dios dijo. Hermanos, nos quedamos aquí. La próxima semana continuamos con nuestra historia y con nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Dios los bendiga.